porción que vamos a estudiar el día de hoy está en el capítulo 10 de Romanos. Nos quedamos en el versículo 14 y vamos hasta el versículo 21, vamos a terminar el capítulo 10. Pero es importante otra vez recordar que estamos en una sección dentro de la carta de Pablo a los Romanos, los capítulos 9 al 11. Es una sección y esa sección está hablando principalmente del pueblo de Israel. Entonces, es importante entender esto para que podamos otra vez retomar lo que está diciendo el texto y podamos leerlo y entenderlo de la manera correcta. Y Pablo lo que está diciendo, porque de pronto cuando nos metemos a estos capítulos parece que no tiene relación lo que estaba terminando de decir Pablo en el capítulo 8 con estos 3 capítulos, pero tiene mucho que ver, porque Pablo termina diciendo, afirmando que el creyente, el que ha puesto su confianza en Jesús, tiene una certeza inamovible respecto de su situación para con Dios. Termina diciendo ahí en el último verso del capítulo 8, nada podrá separarnos del amor de Dios, nada, y enumera una serie de cosas naturales y espirituales, afirmando esta gran verdad de la cual si tú has puesto tu confianza en Jesús, tú y yo disfrutamos esto. Nada nos podrá separar, ni lo presente, ni lo por... Nada, ahí está el texto, no me voy a extender ahí, pero resulta que el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, no creyó en Jesús. Y entonces Pablo tiene que responder, entonces, si el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no creyó, y ahora está separada de Dios, ¿cuál es la seguridad del creyente? Y entonces Pablo está respondiendo a estas 2 grandes preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Y qué pasa entonces con el creyente? Y sabes, quiero reiterarte algo, toda esta sección habla del pueblo de Israel y toda esta sección claramente está hablando de 2 cosas que quiero que rápidamente veamos. Número 1, la fidelidad. Romanos 9:6 está hablando, dice Romanos 6, no que la palabra de Dios haya fallado. Y lo primero que tienes que tener en mente a lo largo de cada uno de estos versículos es que está hablando de la fidelidad de Dios. Nos está reafirmando que podemos confiar en Dios, en su promesa, que podemos confiar en su elección divina. Y nada, incluso la tragedia esta que sucedió con el pueblo de Israel, de no creer, ni eso es que haya fallado el plan de Dios, ni eso va a hacer cambiar a Dios, porque Dios es fiel. Y ciertamente hemos hablado cosas que no son fáciles de entender, como es precisamente cómo es que Dios elige a alguien, cómo es que es la soberanía de Dios en la elección. La semana pasada hablábamos acerca de la respuesta que el hombre, la responsabilidad del hombre ante la elección. ¿Cuál es? Creer, es por fe, es poner nuestra confianza en Jesús. Y de pronto aparecen 2 caminos distintos que se contraponen y nos cuesta trabajo entender todo esto. Pero tenemos que leerlo a la luz de esto, de la fidelidad de Dios. Pablo está presentando argumentos para seguir confiando en Dios. Versículo tras versículo está haciendo esto. Pero el otro extremo de lo que la misma escritura nos dice como ayuda para entender este versículo está justo en los últimos versículos del capítulo 11, versículos 33 al 36, Romanos 11, 33 al 36. Y solamente voy a leer el versículo 33, que Pablo termina esta sección diciendo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Al mismo tiempo que es clara la fidelidad de Dios, al mismo tiempo queda claro que estamos navegando en unas profundidades que no nos corresponden a nosotros. Son las profundidades de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Estamos apenas vislumbrando un poquito de esos designios eternos y divinos que incluso, como ya lo hemos platicado, desde antes de la creación, Dios mismo diseñó como la forma en la que Él habría de rescatar a la humanidad a través del sacrificio de Jesús. ¿Te das cuenta? Así que, por favor, ten en cuenta estas 2 cosas. Cada vez que estemos estudiando a lo largo de toda esta sección, ten en cuenta estas 2 cosas. Dios nos está dando certeza y seguridad. Dios nos está hablando acerca del pueblo de Israel.
Cada uno de estos capítulos está hablando del pasado, del presente y del futuro de Israel. Capítulo 9 nos ha hablado de la tragedia. El capítulo 9 nos está hablando del pasado glorioso de Israel. Y luego nos introduce a la tragedia que es el presente de Israel, teniendo todos estos privilegios y habiendo ¿qué? Rechazado al Mesías. Capítulo 11 nos va a hablar del futuro de Israel, porque déjame adelantarte. Dios no ha acabado con Israel. Dios no va a abandonar a Israel. Dios escogió a Israel, Dios sabe lo que está haciendo y no lo ha dejado. La iglesia no sustituye a Israel. Pero eso lo vamos a mirar la otra semana. Pero, ¿por qué te he dicho todo esto? Porque tienes que tenerlo en mente. Y ahora nos quedamos justamente la semana pasada en los versículos anteriores al versículo 14, donde Pablo está argumentando y le está diciendo a su pueblo, oye, nunca se trató de responder y de buscar a Dios por las obras, sino por la fe. Y Pablo expone con la misma ley, citando a Moisés, cómo nunca se trató que la justicia de Dios fuera por obras, sino por fe. Quiero recordarte que cada vez que Pablo en el libro de Romanos habla de la justicia de Dios, se está refiriendo a la posición o a una correcta relación con Dios, a estar en una correcta relación con Dios. No podemos estar en una correcta relación con Dios por medio de méritos, de obras o de cosas que hagamos nosotros. Es solamente por la fe. Y eso es importantísimo. Y Pablo nos enseña y nos recuerda cuál es esa forma, cómo podemos accesar a esa fe. Y en los versículos 10 al 13 nos recuerda que con el corazón se cree para justicia y con la boca ¿qué? Se confiesa para salvación. Y nos hace ver que está aquí en el corazón. Para el judío, en el Antiguo Testamento, el corazón es el centro del ser humano. Es la esencia del ser humano. Así que ahí está. Y Pablo está recordándonos, es ahí está en el corazón. Solo necesitas aceptarlo, recibirlo, agarrarlo, creerlo y confesarlo. ¿Para que qué? Para que alcances salvación. Pablo termina allí en el versículo 13 diciendo y recordando una promesa de Dios: todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿será qué? Será salvo. Y esa promesa sigue estando vigente para el pueblo de Israel y sigue estando vigente para nosotros. Si tú invocas, si tú clamas, si tú pides al Señor ayuda, si tú vas con Él con confianza, te agarras de Él, Dios no te va a hacer a un lado, no se va a tapar los oídos, te va a escuchar y te va a rescatar y te va a dar salvación. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con ellos? Y versículo 14 y 15, Pablo comienza con unas preguntas retóricas que dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Bueno, si la promesa es todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, Israel podría decir: pero a mí nadie me dijo esto, a mí nadie me habló de esto. Entonces Pablo va a hacer un lado la excusa del pueblo de Israel con estas preguntas retóricas y con lo que va a decir, que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Israel no tiene ninguna excusa alguna para no haber invocado el nombre de Dios. Y sabes, lo que Pablo está diciendo es cierto, es cierto. Para que tú invoques el nombre de Dios, te fijas, hay un orden progresivo, un orden que va llevando a una cosa. Están hilados los conceptos. Para que tú invocas, ¿qué tienes que hacer? Creer. Y para creer necesitas ¿qué?
haber escuchado. Y para que hubieras escuchado que el mensaje de Dios, el evangelio, ¿qué necesitas? Que alguien te haya comunicado ese mensaje, alguien que haya predicado. Y para alguien que haya predicado se necesita que ¿qué? Que haya sido enviado. Y al final del verso 15, Pablo cita al profeta Isaías y dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y lo que Pablo está diciendo, por cierto, Israel, has tenido muchos mensajeros, has tenido mucho testimonio del evangelio, has tenido mucho. El evangelio no solamente es en el Nuevo Testamento, el mensaje de salvación está desde Génesis. Le está diciendo, has tenido mensajeros, ha habido profetas, ha habido personas que te han estado recordando a lo largo de toda tu historia, Israel, de esta promesa, de la manera en la que debes alcanzar la salvación, de la manera en la que debes invocar el nombre de Dios para alcanzar ¿qué? La salvación. No tienen excusa alguna, ninguna. Cuando Isaías menciona esta cita que está citando Pablo, cuán hermosos son los pies, en ese momento el pueblo está en cautividad. Y entonces está describiendo de una manera poética el gozo que es para los que estaban cautivos cuando llegaban esos mensajeros de Jerusalén, esos enviados de Jerusalén, a contarles, está restaurándose el templo, se están construyendo las murallas, aún hay Dios en Israel, aún hay Jerusalén, Dios sigue reinando. Entonces los que están en Babilonia, 1000 kilómetros de distancia, se alegran por estas noticias. Dios es fiel, Dios va a salvarnos otra vez. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de todo, Dios está salvando a Israel. Por eso están gozosos. Pues porque nadie estaría gozosos con unos pies polvosos después de 1000 kilómetros de camino, porque no tenían zapatos especiales. Así que resulta contradictorio. Pero para ellos no importa esos pies polvosos, desgastados, callosos por caminar y caminar y caminar. Para ellos son hermosos porque representan eso, una buena noticia. Y Dios envió profetas, Dios envió la ley. Dios les reveló de muchas maneras de qué se trataba. Verso 16. Tristemente, mas no todos obedecieron al evangelio. Dices, bueno, a ver, no que se trata de creer. Primero, mas no todos obedecieron, no todos respondieron. De hecho, la mayoría no obedeció, no creyó. Y es que necesitamos entender que cuando habla de obedecer no está hablando de méritos, de hacer algo, sino que lo que Dios demanda de nosotros para estar en una correcta relación es ¿qué? Es fe, es creer. Y si nosotros nos empeñamos en hacer y buscar la justicia de Dios, estar en una relación correcta por nuestro propio medio, entonces estamos desobedeciendo, no estamos creyendo. Y podemos sustituir y alternar obedecer y creer. Yo no puedo obedecer a Dios si yo no creo. Si yo no le creo, no le puedo obedecer. Y no puedo obedecer si no tengo fe en Él. No todos obedecieron al evangelio. Y Pablo va a volver a citar al profeta Isaías y dice, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahora Pablo está citando Isaías 53. Y yo no sé si tú estás familiarizado con Isaías 53, pero Isaías 53 es el capítulo del Antiguo Testamento que más claramente habla acerca del Mesías y de la muerte del Mesías y de la crucifixión del Mesías. No hay pasaje más claro y evidente a la luz del Antiguo Testamento que ese. Y justamente comienza
Isaías 53:1, el primer versículo dice esto: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero no te pierdas esto, Pablo está argumentando, sí se les anunció, sí se les avisó, sí hubo profetas, sí hubo mensajes, sí estuvo la ley, sí hay testimonio de que se les anunció esto. Pero no creyeron. Y entonces dice Pablo en el verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así voy a repetir, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es una cita ahora sí que es una cita muy citada, pero tiene varias interpretaciones populares, pero a la que nos vamos a adherir o a ceñir es algo que tiene que ver con el contexto de los versículos. La más sencilla y la más fácil, que es que Pablo está concluyendo lo que ha dicho, está resumiendo y concluyendo lo que dicen los versículos 14 y 15. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué? Otra vez, y ahorita estoy hablando del pueblo de Israel y estamos mirando estos versículos desde esa perspectiva, porque eso es la perspectiva que nos está dictando el texto. Cuando acabe de explicar esto, vamos a regresar y vamos a revisar estos versículos para entender lo que ahora esos versículos nos hablan a nosotros y nos demandan a nosotros. Pero primero necesitamos entender el contexto y lo que Pablo está diciendo del pueblo de Israel. Pablo le está diciendo al pueblo de Israel, es por la fe, es por la fe. Y la fe que va a ser, déjame decirlo de esta manera, activada o va a ser el resultado de ¿qué? De escuchar, de oír. El problema es que el pueblo de Israel solamente oyó y no puso atención. Y una de las demandas de Dios en la ley, ahí tienes Deuteronomio 6, busca Deuteronomio 6, el famosísimo Shema Israel. Oye pues Israel, mira, acompáñame. Deuteronomio capítulo 6. Verso 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa. Si tú lees el libro de Deuteronomio, que forma parte de los 5 primeros libros del Pentateuco, la ley, vas a encontrar constantemente esta exhortación. Escucha, oye, pon atención para obedecer. El pueblo de Israel tuvo masivamente el mensaje. Oyó, pero no oyó. No puso atención. La fe resulta de oír el mensaje, y oír el mensaje se produce por medio de ¿qué? De la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. Es un resumen a este proceso de salvación. Este proceso de salvación que están en los versículos 14 y 15. Este proceso de salvación desde el punto de vista humano. Si te fijas, Pablo ha estado hablando de la justificación, de cómo el hombre puede estar en una correcta relación y todo lo que Dios ha hecho para que el hombre pueda ¿qué? Ser salvo. Pero ahora Pablo está exponiendo ese proceso de salvación. Y ese proceso de salvación se resume así: fe. Pero la fe viene ¿por qué? Por escuchar que el mensaje, el evangelio, la palabra de Dios. Este verso está reiterando que la promesa de Dios sigue vigente, es salvar y que es por fe. Te he mandado mensajeros, te he dicho la manera en la que alcanzas la salvación, que es por fe. Así que sigue estando vigente eso. Si tú crees,
Si tú invocas el nombre del Señor, vas a alcanzar salvación. ¿Qué tiene que hacer Israel? Invocar a Dios. Pero para invocar a Dios tiene que ¿qué? Haber creído. Y para haber creído, ¿qué tiene que qué? Haber escuchado. Y para haber escuchado, alguien le tuvo que haber predicado. Y para que alguien haya predicado, tuvo que haber sido enviado. Y todo eso se cumple para con el pueblo de Israel. Versículos 18 al 21 van a responder dos preguntas. Ok, está bien. Entonces, ¿no oyeron? ¿No tienen problemas auditivos? ¿No oyeron? ¿O no entendieron? Eso es lo que va a responder. Israel no tiene excusa, no tiene para dónde hacerse. Verso 18, ¿no han oído? Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, claro que sí han oído, dice, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pablo ahora está citando el Salmo 19 y el Salmo 19 es un salmo hermoso que está hablando acerca de cómo Dios se revela al ser humano. Y los primeros versículos están hablando de que los cielos cuentan la gloria de Dios, están hablando de esa revelación natural que la creación hace acerca de Dios. ¿Te acuerdas cuando estudiamos Romanos 1 y hablamos de que nadie puede excusarse de no conocer a Dios porque aún Dios, las cosas invisibles se revelan por medio de las cosas visibles? ¿Te acuerdas? Bueno, Pablo está citando este salmo. Y es interesante que cite este salmo porque los primeros versículos están hablando de cómo Dios se hace evidente a través de la creación. Y los siguientes versículos del Salmo 19 están hablando de que Dios se revela a través de la ley, a través de su palabra. Allí en el Salmo 19 es donde encontramos los atributos de la palabra de Dios. Y Pablo está diciéndoles, ok, ¿no oyeron? Claro que sí, no hay excusa. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que así como no se puede esconder el mensaje que mandan la creación respecto a que hay un creador. Si no quieres hacer caso, si los ateos o antiteístas o las personas no quieren ver ese mensaje, no importa, eso no cambia la circunstancia de que toda la creación anuncia, se hace evidente, llega ese testimonio hasta los fines de la tierra, de tal manera el evangelio no se puede ocultar. Para ese tiempo, para el tiempo en el que Pablo está escribiendo esta carta, él en Romanos 16 dice, lo he llenado todo del evangelio, solamente me falta ir a España. En la perspectiva de Pablo, el evangelio ha ido por todo el mundo conocido en aquel tiempo. Pero es cierto, el mensaje de Dios, el evangelio de Dios, la palabra de Dios, ha de llenar y llena toda la tierra de tal manera que nadie puede decir que no ha escuchado el mensaje. Es una promesa. Todo mundo va a escuchar y todo mundo va a saber del evangelio. En todas las generaciones, en todos los tiempos ha sucedido eso. No se puede ocultar el mensaje. Israel, no digas esto, no digas que no, porque es evidente. Es completamente evidente. Pero bueno, verso 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿No has entendido? Sería otra forma de decirlo. ¿No lo entendieron? Y dice Pablo, citando a Moisés otra vez, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Verso 20, e Isaías dice, resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Qué está diciendo Pablo al citar esto? Está diciéndoles ahí en el verso 19, cuando está citando a Moisés, está citando el Deuteronomio 32. Y Moisés en Deuteronomio 32 está anticipando
la apostasía de Israel. Está anticipando que Israel no iba a ser fiel. Y le está diciendo, como no vas a ser fiel, como sé que no vas a ser fiel, bueno, tú que eres el pueblo mío escogido, tú que eres un pueblo que no es insensato porque tienes la ley de Dios y porque buscas a Dios, porque te he separado para que me busques. Bueno, te voy a provocar con un pueblo que no es mi pueblo. Te voy a provocar a celos. Y el verso 20 está hablando de esta promesa para nosotros que no somos judíos, donde dice, fui hallado por los que no me buscaban. Me encontraron, me manifesté a los que no preguntaban por mí. El pueblo gentil, el pueblo no judío, no está buscando a Dios, no está persiguiendo, no va tras Dios, no está buscando estar en una relación correcta. Pero se encontró. Dios permitió eso y Dios ha permitido eso a un pueblo celoso de su fe en Dios. El pueblo de Israel es celoso de sus costumbres, celoso de su fe, celoso de sus promesas, que no quería compartirlas con nadie. Sí, pero al mismo tiempo no honró a ese Dios celoso que le había demandado no ir tras dioses ajenos. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y recuerdo esa cita de Pedro, en 1 de Pedro 2, que dice, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, etcétera, etcétera. Pedro no le está hablando principalmente a los judíos, está hablándole a la iglesia. Y ahora nosotros, que no éramos su pueblo, fuimos ¿qué? Bendecidos de esta manera, encontrándonos cuando nuestra vida iba para exactamente el lugar contrario. Y termina Pablo diciendo en el verso 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Alguna vez te han dejado con la mano estirada? Eso hizo Israel. Dejó a Dios con los brazos abiertos, con la mano estirada y se fue. Y esa es la condición actual del pueblo de Israel, rebelde y contradictor, incrédulo y rebelde. Esa es la condición. Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. No, definitivamente Dios tiene un plan y eso lo vamos a mirar en el capítulo 11. Pero Pablo está argumentando y ha argumentado claramente que el pueblo de Israel no puede tener o alegar excusa alguna para decir, pues a mí nadie me dijo esto. Están completamente desarmados, con la misma ley, citando a los profetas, nos ha demostrado una y otra vez que cerca de ellos, en su corazón, en su boca, está el mensaje de fe que predicamos. Que ellos sí tenían esa posibilidad, pero decidieron no hacerlo. Y también nos revela esto, que aún a pesar de la rebeldía y de la incredulidad del pueblo de Israel, Dios en su soberanía ha utilizado eso para permitir que el pueblo no judío sea alcanzado por el mensaje del Evangelio, por el mensaje de salvación. Ahora, hemos estado hablando la semana pasada y esta acerca de la necesidad de creer, de que no hay otra forma de acercarnos a Dios sino poniendo nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Necesitamos creer en el Evangelio, pero cuando leemos estos versículos, los versículos 14 y 15, es muy claro algo, que también nosotros necesitamos predicar el Evangelio. También nosotros debemos responder compartiendo el mensaje de salvación. ¿Cuál mensaje? El mensaje de fe, que no es por obras. Y ahorita vamos a ver con claridad algunos puntos, pero Dios ahora nos está exhortando a eso.
Me llama mucho la atención el verso 16, donde Pablo está citando a Isaías y dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y a mí decía, pues primero, a ver, ¿nuestro anuncio, Isaías? O sea, ¿en qué momento Dios nos hace socios de su evangelio? ¿En qué momento Dios nos hace copartícipes de su evangelio? ¿Cómo? ¿Te das cuenta? Dios nos invita, nos hace copartícipes de esto, de anunciar el evangelio. Y cuando veíamos, vamos a leer otra vez, ahí pon tu vista en versículo 14 y 15, estamos mirando un orden, ¿verdad? Invocar, creer, oír, predicar, enviado, ¿no? Pero si te pones a observar, ese orden está como que al revés, es más bien, está en sentido contrario. Y está en sentido contrario, está al revés, porque está Pablo hablando o argumentando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sí tenía los mensajeros, sí tenía el mensaje, sí sabía todo esto. Entonces está argumentando a favor. Pero si observas, el orden lógico sería alguien que es enviado, que predica, los que escuchan, los que creen, y los que escuchan. Es exactamente al revés. Hay un proceso. Y ese proceso nos deja ver, nos hace ver el lado o desde el lado humano cómo es que Dios salva a una persona. Dios elige, sí es cierto, yo necesito creer. Y yo necesito creer el mensaje del Evangelio. Y al mismo tiempo que Dios elige, necesita ser predicado el Evangelio. Y necesita ser predicado el Evangelio no desde un púlpito, no por una persona, un predicador profesional, no por un ministro del Evangelio, no solo por un pastor, sino todos nosotros somos impulsados para predicar el Evangelio. Pero Dios elige, pues si ya Dios eligió, pues ahí van a responder los que Él llame. Sí, pero al mismo tiempo Dios nos está pidiendo que anunciemos el Evangelio. Es verdad que Dios no necesita eso, pero Dios nos demanda eso. Y sabes, los Evangelios, Mateo 28. Mira, vamos a Mateo 28, la gran comisión. Mateo 28, 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. Ahora acompáñame a Marcos 16. Marcos 16, 15. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y tú puedes decir, bueno, eso se lo dijo a los discípulos, a los apóstoles, a los 12. A la luz del texto que estamos estudiando en Romanos 10, nos damos cuenta que no es algo exclusivo de Pablo y no es algo exclusivo de los discípulos o de los apóstoles o de los ministros o de los pastores. Es algo en lo que Dios nos invita a ser parte de. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír. La fe salvadora viene por el oír. ¿Por el oír qué? El mensaje del Salvador. No es una fe nada más donde, pues yo creo que sí me saco la lotería, ¿no? ¿Cuántas veces has escuchado? Confía en ti mismo. Confía en tus capacidades, confía en lo que estudiaste, confía en lo que sabes. ¿Está bien? Está bien, por supuesto. Vas a hacer un examen, confía en lo que estudiaste. Está bien, ese sentimiento de seguridad, donde buscas ¿qué? Hacer a un lado el miedo, donde buscas certeza y donde buscas aclarar tu mente, ¿para qué? Para hacer lo que te están pidiendo, un examen, por decirlo. Eso es fe, sí. Es una manera de poder explicar lo que es la fe.
Pero esa fe no es una fe salvadora. La fe salvadora viene, se activa, se resuelve cuando escuchas el mensaje del Salvador, la palabra de Dios, el mensaje de Cristo. Y cuando ese mensaje es claro, porque la fe es en Jesús, no es en algo positivo, no es échale ganas. Y ese mensaje es el Evangelio. No tiene que ver con la fuerza de mi convicción, no tiene que ver con el tamaño de mi fe, tiene que ver con la fuerza del objeto de mi fe, que es una persona y es Jesús. No tiene que ver contigo, tiene que ver con Dios, que es el iniciador de todo esto. Pero en esa profundidad, en esta sabiduría de Dios, Dios nos hace partícipes de anunciar el Evangelio, de predicar su palabra. ¿Por qué? Porque tienen que escuchar para creer y no tienen que escuchar historias bonitas. Yo me acuerdo en los 80s, yo era un chamaco, sigo, pero de otro modo. Y yo me acuerdo que en esa época, 86, 87, de moda era así, los testimonios así súper, el brujo que se convierte, ¿no? El judicial arrepentido, ¿no? Y qué bueno, ¿no? El exdiputado, ¿no? Y yo decía, no, pues, yo nada más le saqué unas monedas a mi jefa del monedero, ni a cárcel llego. Pues, ¿qué poder puede tener lo que yo diga, no? ¿Qué poder? Te queda el te por 8, ¿no? Ahí tirado y Dios lo... Sí. ¿Dónde está el poder del mensaje? ¿Dónde está? En el mensajero no, está en Jesús. Recuerda Romanos justo 1:16, porque no me avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío. ¿Te das cuenta cómo ahora tiene mucho más sentido ese versículo? Después de haber revisado 11 capítulos, tiene mucho más fuerza. No tiene que ver con nosotros, pero al mismo tiempo lo que te quiero decir es, pero tenemos que hablar, pero tenemos que anunciar, pero tenemos que ¿qué? Que predicar el Evangelio, proclamar el Evangelio, hablarles de Jesús. 3 cosas que necesitamos entender de este llamado. No es un llamado exclusivo de unas personas, es un llamado para todos los creyentes. Yo sé que Dios llama a personas y usa a personas, a veces con un mayor énfasis en el Evangelio, en el evangelismo. Eso es verdad y eso es cierto. Efesios 4 nos habla de un ministerio, los evangelistas. Pero eso no significa que es como el departamento de evangelismo, ¿no? No. Todos somos el departamento de evangelismo. Primero, el mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Número 1 es por fe. Porque a veces estamos predicando instrucciones, estamos predicando ley, estamos llevando a la gente a una religión, a un ritual. No, tenemos que llevarlas a entender que su posición, su relación correcta con Dios es a través de ¿qué? De creer. Y creer no es solamente una emoción. La fe no es como el que compra su billete de lotería todos los fines de semana, mismo número, confiando, compadre, sí me la voy a ganar este fin de semana. Eso es fe humana. Esa no es esta clase de fe. La clase de fe salvadora se activa cuando ¿qué? Se mueve cuando ¿qué? Por el mensaje de Cristo, por el mensaje del Salvador. Sí, hay fe, por supuesto, cuando los que estamos casados, pues le pediste matrimonio a tu esposa, pues tuviste fe, ¿no? De que te iba a decir que sí. O dijiste, no, estaba muerta por mí, ¿no? Estaba todo controlado. ¿Sí? ¿Y qué seguridad de que va a seguir contigo? ¿Un anillo? ¿Un contrato? ¿Verdad que no? Eso es fe también. Pero esa fuerza, esa convicción, ese amor, esa fe, no alcanza para salvarte. La fe salvadora viene y se activa con el mensaje de Cristo, y ese mensaje, por la soberanía de Dios, nos es encomendado a ti y a mí anunciarlo, decirlo. El mensaje es por fe, el mensaje es una persona, no son ideas, no son rituales, es una persona, y esa persona es Jesús.
El mensaje es, necesitas reconocer a Jesús como tu Señor. Ese es el mensaje. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Estoy leyendo capítulo 10, verso 9. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Es necesario creer en el corazón y también es necesario declararlo, no como un ritual, sino tú vas a confesar lo que tú crees. Y tiene que haber una evidencia de salvación, una evidencia de tu fe al declararlo, al decirlo. Entonces, el mensaje es el Evangelio y ese es el resumen del Evangelio. ¿Qué tienes que hablar a la gente? De eso, que no se trata de cumplir, de hacer, de conocer, de someterte a un ritual, de poner tu mente en blanco. Se trata de creer en Dios y de creer en Jesús y de reconocer su señorío, porque Él murió y Él resucitó. Número 2, el mensajero. Se necesita un mensajero y queda claro que debe haber un mensajero, un enviado, un comisionado, que la labor de este comisionado, como ya lo vi, estoy resumiendo, es proclamar, es predicar, es anunciar, es ser un heraldo. No sé por qué cuando pienso en el Heraldo me acuerdo del Heraldo de México, un periódico. Pero es ser eso, un anuncio. Tú no eres el mensaje, tú eres el espectacular. Sí, claro, hermano, soy bien espectacular. Tú eres donde va a estar, es como un periódico, que la gente lea el Evangelio en ti, que la gente escuche el Evangelio en ti. La gente lo tiene que ver, muchas citas, ¿no? Predique el Evangelio y si es necesario, decía, si no me equivoco, Francisco de Asís, y si es necesario, abre la boca. Es cierto eso, pero no basta eso, necesitamos abrir la boca. Tenemos que dar testimonio y al mismo tiempo tenemos que hablar, tenemos que anunciar, ser un heraldo, proclamar. Fíjate bien, el mensajero no es el autor del mensaje, tampoco no es un defensor. No estamos argumentando. Si alguien pide razón de nuestra esperanza, con mansedumbre explicamos y exponemos el mensaje, la palabra de Dios. Pero no somos defensores de Dios. Dios no necesita que lo defendamos. Pero tampoco el mensajero es un editor, ¿no? Como que le vamos a corregir aquí tantito porque es necesario en este momento cambiar estas palabras para que tenga más marketing. ¿No? Mensaje es uno. Y así debe de ser. Nosotros no lo hicimos, no lo defendemos, ni no lo editamos, solamente lo publicamos. Ahora ya no están los voceadores, ¿verdad? Antes ya no, pues como... Pero eso es lo que somos, eso es lo que debemos hacer, esa es la manera de ilustrar, anunciar la noticia, anunciar este mensaje. Ahora, por último, hay un proceso por el cual el mensajero pasa, y con esto vamos a terminar. Pablo nos lo enseña. En el versículo 1 del capítulo 9 dice que él tenía tristeza y dolor en su corazón por la situación del pueblo de Israel. Tiene gran pesar, continuo dolor en mi corazón. Y sabes, necesitamos tener carga. ¿Tienes carga? ¿Sentimos carga por los perdidos? Ahí es donde tenemos que comenzar. Y al mismo tiempo, en el versículo 1 del capítulo 10, Pablo dice, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Carga y oración. Esto comienza sintiendo la carga, sintiendo ese dolor. Pablo sentía ese dolor por sus paisanos. ¿Sentimos nosotros dolor por nuestros paisanos mexicanos? ¿Sentimos dolor por eso? Número 3, conocer el mensaje. Y es bien interesante cómo Pablo, a lo largo de estos 3 capítulos, cita constantemente la Escritura. ¿Te fijaste? Bueno, la ha citado 5, 6, 7 veces, citando a Moisés, citando Salmos, citando al profeta Isaías, constantemente. Conoce el mensaje. Dices, pues por eso no, mi hermano, pues no, pues el instituto bíblico, yo creo, ¿no?
Navegantes 1, 2, 3, pues ahí va 1 año y medio, porque se tardan mucho entre discipulado y discipulado, ya van 2 años, y luego el instituto, no, 5 años, porque es medio tiempo, 7 años, 8 años, no. Necesitamos conocer el mensaje, si ya acabamos de ver el mensaje, claro. Necesitamos basar nuestro mensaje en la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios. Pero ¿sabes? Por eso, siguiendo el ejemplo de Pablo, necesitamos también ser atrevidos. Necesitamos ser atrevidos. Predicar con compasión, pero al mismo tiempo con atrevimiento. Con atrevimiento. Tenemos que ser valientes. Yo sé que hay diferentes personalidades. Y hay quien luego habla y conecta con la gente y saluda y ya, o sea, ya estás orando, ya el cuate está, o la persona ya está ahí orando. Está creyendo, está escuchando. La verdad es que no importa cómo seas, no importa tu carácter, necesitamos ser atrevidos. Nunca va a ser un momento oportuno. Ay, Señor, es que hoy no oré suficiente en la mañana. Tú habla el mensaje si ya sabes cuál es ese mensaje. Tenemos que ser atrevidos. Y sabes, cuando allá en el verso 16, Pablo dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Está citando a Isaías, está diciendo, hubo rechazo. Necesitamos entender eso. El mensajero tiene que entender algo. Te van a rechazar. Van a rechazar el mensaje. Ni modo. Pero tienes que superar el rechazo. Tienes que saber que va a haber rechazo. Tienes que saber algo que nos deja ver el texto que acabamos de estudiar. Que el rechazo no es definitivo. Te pueden rechazar en este momento. Pero no lo tomes personal. Dios tiene un propósito. ¿Sabes? Eso pasa mucho con nuestros familiares. Con la gente cercana. A lo mejor ha habido años en los que han rechazado el mensaje. Y no es que estés peleado, simplemente no quieren. Y tú les has dado hasta testimonio, te has portado bien, les has dado el mensaje, has hecho muchas cosas y ellos mantienen el rechazo. Tienes que entender, tienes que aceptar el rechazo, tienes que superarlo, tienes que saber que no es definitivo. Así como para Dios el rechazo de Israel no es definitivo, porque Él tiene un plan y Él incluso el rechazo de Israel lo ha utilizado. ¿Para qué? Para llamar a otro pueblo, a los no judíos, a los gentiles. El rechazo no debe impedir que proclamemos el Evangelio. Otra vez la exhortación es, nosotros, si tú te consideras creyente, tienes una Biblia en tus manos. Y así como los judíos que tenían la ley, tú y yo tenemos la palabra de Dios. Y si tú y yo no nos acercamos por la fe y comenzamos a confiar en nosotros mismos, nos vamos a tropezar, nos vamos a caer. Pero por otro lado, si tú tienes duda, si tú oyes el mensaje y de pronto tienes duda y dices, ¿será que sí? ¿Será que solo tengo que confiar en Él? Una vez más, queda claro que sí. Puedes confiar en Él. Si tú estás aquí, si tú estás oyendo este mensaje, es porque Dios te está llamando, te está invitando a creer. ¿Para que qué? Para que clames a Él, para que le digas, Señor, sálvame. Y si hay un familiar, si tú has creído, hay un familiar, un amigo, un vecino, un ser querido que no ha respondido, o alguien que conociste ayer y tocó tu corazón, siente la carga, ora por él y supera incluso el rechazo. Señor, nosotros no somos nadie para ser socios de un mensaje, Señor, del Evangelio ni nada. No es nuestro anuncio, no es nuestro Evangelio. Es más, Señor, nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo, pero cuando miramos esto y nos damos cuenta lo que tú has hecho con el pueblo de Israel, lo que has hecho con nosotros, venimos a poner nuestra confianza en ti, Señor. Que nos has llamado para salvación. Y Padre, ayúdanos a ser esos mensajeros de tu Evangelio.
a anunciar y proclamar tu palabra, Señor, a hablarles de Cristo, Señor, a superar el rechazo, a tener compasión, Señor. Hoy oramos por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por nuestro país, por la gente que está sufriendo, Señor, por la gente que trae una piedra en su espalda y que aun cuando se le presenta el Evangelio no quiere, Señor, ser ayudado, no quiere ir a descansar a Cristo. Oramos por ellos y te pedimos salvación para nuestro país, para nuestro vecino, para nuestro familiar. Una vez más, Señor, una vez más lo hacemos. Y una vez más, en nuestra incapacidad y torpeza, permítenos anunciar y proclamar tu Evangelio, Señor.